Ya estamos de vuelta con un nuevo episodio musical de Mentiras en la serie, ya que las actrices y cantantes siguen dando mucho de qué hablar. A muchas personas les gusta rizar el rizo y continúan diciendo que Belinda no es dueña de esos agudos y que en vivo no es capaz de hacerlos. Pero hay una prueba que parece ser irrefutable, ya que en vivo interpretan las 4 artistas de ¿Qué te vale? En la premiere. ¿Podrá Belinda hacer esos agudos? ¿Sí o no? Lo descubrimos. Bueno, chicos, vamos poquito a poquito investigando qué fue lo que pasó, que encontramos tanto cosas positivas como cosas negativas, lo hablamos todo. Ya lo saben, si llegamos hoy a las 100.000 views de este vídeo, en el día de hoy seguimos analizando las canciones de Mentiras, que todavía queda mucho por analizar, pero depende del interés de la audiencia si seguimos trabajando en ello o me tengo que quedar con las ganas. Vamos a verlos. Me da la sensación que abrieron con esto, ya me lo dirán ustedes, los que estuvieron ahí. Y empieza Regina con esta canción. Qué guapas. Yo ya he visto la serie, chicos, yo ya he visto la serie completa, así que ya pueden hacer spoiler. Esto ya lo he visto también, la canción de estudio tal y como está metida en la serie, yo ya la he visto también, pero esta presentación me faltaba. Y empieza Regina, ¿no? Vamos, lo que podemos decir es que Regina Blandón, tanto en estudio como en la versión en vivo, suena exactamente igual. Otra cosa es que esté mejor ecualizada en la versión de estudio, pero no hay diferencia. En el caso de las voces agudas, tal como puede ser Diana, como puede ser Mariana o como puede ser Belinda, en vivo esos agudos de repente toman más estridencia o más twang porque en la versión de estudio apagan un poquito más la estridencia de las voces. En este caso, el twang se ha notado muchísimo más en la voz de Diana, ¿no? Me daba la sensación, y también me pasó con Castillos, no sé si estoy en lo correcto o no, Belinda, tanto en la entrada de Castillos como la entrada de ¿Qué te vale?, me da la sensación de que ella no se estaba escuchando bien en ese momento. Y cuando uno no tiene un buen monitoreo delante o un in-ear, es muy difícil. Las entradas, las salidas, inclusive hasta la afinación. Es muy difícil cuando uno no tiene un sonido bien preparado. Es el terror de los cantantes, no poder escucharte arriba del escenario. ¿Y cómo nos damos cuenta que no está escuchando? Primeramente porque, como un acto reflejo, uno se lleva la mano al oído. Luego, las entradas un poquito más tarde, un poquito más inseguras, son la respuesta a no escucharte, ¿no? Todas estas cosas que van pasando corporalmente, físicamente en el artista, que se puede ver que está teniendo problemas para captar ese sonido de la pista. Pero en cuanto al desempeño vocal, en este caso, suenan exactamente igual que lo que han escuchado en estudio, chicos. En el caso de Mariana es mucho más teatral a la hora de cantar, está mucho más tal vez acostumbrada a lo que es el teatro musical y esa voz es como mucho más proyectada, es mucho más potente, se siente en esa voz esa potencia, ¿no? En cuanto a preparación vocal por teatro, quiero decir, creo que Mariana está bastante preparada y se nota esta preparación, ¿no? Inclusive, cuando hace una voz prácticamente hablada, fíjate que la proyección es bien notoria y es una voz a la altura del habla. No está haciendo un gran esfuerzo vocal en tonalidad, quiero decir, ¿no? Si no te Aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo he visto la versión de estudio cuando están en el coche las 4 y cantan esta canción, ¿no? En estudio, por los efectos vocales que le colocan detrás y todo, este silencio tan largo, pues queda bien, no extrañas nada. Pero en el caso de hacerlo en vivo, queda como un vacío, como un hueco ahí que no cuadra, ¿no? Es un arreglo difícil, es un arreglo que queda bien en una versión de estudio, pero que en vivo
como que falta algo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y ahora vemos a continuación qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una métrica, que no hay un clic que ellas puedan contar. No hay un buen monitoreo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay un buen monitoreo y tienes un silencio? ¡Pac! Te pierdes. A no ser que tengas oído absoluto o músico profesional, que tengas la claqueta, el clic en la oreja constantemente, no tienes buen monitor, no tienes algo que te está marcando el tempo, tú te pierdes. Por lo tanto, entran a destiempo. Lo vamos a volver a ver. Si no te ama, ¿de qué te vale? Si no te ama, Cuesta mucho entrar a tempo, cuesta mucho entrar las 4 al mismo momento tal y como tenía que ser. Están completamente perdidas en ese momento. Ya luego, una vez que empieza la batería, empieza el tempo para que tú te guíes, ya el oído te va llevando, ¿no? Pero ese hueco ahí, ese silencio ahí, es un poquito letal, ¿eh? Si no lo sientes vibrar, si te consume por dentro, si queda tu ilusión, si no te dejas salir, si pasa. ¿Qué es lo que pasa? Las voces en este caso no están bien balanceadas y cuesta bastante que se ensamblen y que se escuche compacto como se escucha en la versión de estudio. Pero es que estas son voces reales y son cosas que pueden pasar cuando son tesituras y timbres tan pero tan diferentes, porque no está esa ayuda de la ecualización y no hay un buen sonido que las respalde, ¿no? Entonces estas cosas pueden llegar a pasar. Otra cosa es que el desempeño vocal de las 4 sea bueno. El desempeño es bueno, pero lamentablemente cuando uno tiene un sonido malo, pasan este tipo de cosas, ¿no? Y es lamentable, pero es así. De tu dolor, si te encuentras fuerte en vida, si huyes de la verdad. Fíjate que en este caso Belinda ha hecho los agudos. No está haciendo playback. Probablemente si tuviera, que yo desde aquí no la puedo ver porque tampoco le estoy viendo bien la boca como para dar seguridad de esto. Pero podría tener, sí, una pista de soporte. Pero el micrófono está abierto y los agudos de Belinda son los agudos de Belinda y no hay más. No busquen más porque no hay más. No es difícil para una persona con una tonalidad aguda poder hacer estos agudos, chicos. Con un poquito de manejo de la mixed voice y de soprano, lo puedes hacer perfectamente bien. Realmente no entiendo por qué la gente continúa buscando el menospreciar al artista, como que no se le llega a dar el valor de repente que tiene. Para mí estuvo soberbia, para mí estuvo muy bien la presentación, con los problemas de sonido que están teniendo, que haya salido esto así, y por lo menos el agudo haya levantado, porque la verdad es que el agudo de Belinda en este caso levanta la actuación, totalmente levanta la actuación. Vamos de vuelta. Te consume por dentro, si queda tu ilusión, si no te dejas salir, si pasa de tu dolor, si te encuentras fuerte en vida, si huyes de la verdad. Lo que está delante de todo en la versión de estudio, y la vamos a poner, es la voz de las 4. Y luego hay grabado el agudo de Belinda, que uno se da cuenta que es Belinda porque no hay pérdida. En este caso, la voz de Belinda está bien adelante y la voz de las 4 está como más atrás. Fíjate tú, así es como te das cuenta que en realidad el micrófono está abierto, está allí, está presente, porque está demasiado presente la voz, cuando en realidad tendrían que haber sido el coro de las 3 que está en pedal adelante de todo y el agudo como para adornar, porque no es la parte principal. Está para adornar, está para estar detrás de las intérpretes, ¿no? Fíjate en estudio la diferencia. ¿De qué te vale callar por la mañana y fingir si tantas noches no vienen? Mira, si te fijas, al ser una voz con unos tintes graves, la voz de Regina, en este caso prácticamente no hay diferencia ni de sonido de la voz, puesto que a nivel ecualización es más fácil de repente trabajar con unos tonos más cálidos que con unos tonos más agudos de repente que tienen como que filtrar más determinadas frecuencias, ¿no?, de la voz. Te vale soñar con ese hombre irreal si su desprecio te hiere.
¿Ves? En este caso, la voz de Diana está como más apagadita, como más ecualizada, obviamente. La van a ecualizar, por supuesto que sí. Cumplir con tu obligación de esposo fiel y servil, dejando a un lado el ser feliz. Igual, en este caso, las tres intérpretes están sonando exactamente igual que como suenan en vivo. En vivo se les complicó el escucharse, que es lo más importante para que todo salga perfecto. Escucharse bien. ¿De qué vale su pasión? ¿De qué vale? Mucho tuang allí. Hielo en tu piel, si no te ama, ¿de qué te vale? Muy hablado, masticado cada palabra, muy actuado. Si no te ama, si no ¿Ves? ¿Ves lo que digo yo del hueco aquí? Lo que digo del silencio. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de la versión de estudio está lleno. ¿Por qué? Porque hay un delay que está adornando este tono en la voz de Mariana. Queda repitiéndose en el aire hasta que ¡pum! Entran las cuatro de vuelta a hacer el estribillo de la canción. Por lo tanto, ese silencio lo han llenado con algo. En la versión en vivo queda un vacío y un cómo entro, cuándo entro, dónde entro, por qué no me estoy escuchando. Ahí está la diferencia. Te mira al besar, ¡Pam! ¡Pam! si no desea tu cuerpo, si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro. Me encanta esta canción. Es como, ¡uf! Me llena de energía el estribillo. Es esto, es energía, es fuerte, es fuerza. Me encanta, me encanta. Y fíjate aquí qué bien ecualizadas que están las voces, aunque sean timbres completamente diferentes, cómo lo han hecho cuadrar todo, cómo lo han ensamblado todo. Claro, una versión de estudio pues da auténtico gusto escucharla, ¿no? Si quiebra tu ilusión, si no te dejas salida. En este caso, si te fijas, los adornos vocales están muy detrás. Oh, que no sé si es Mariana la que sostiene esa nota allí, que también lo hace en vivo, pero no era Belinda la que lo hacía. No llegué a captar con la cámara cuál voz era. Me parece a mí que fuera Mariana, pero no puedo dar seguridad de esto, ya me lo dirán ustedes. Fíjate que está muy detrás el adorno. En el caso del vivo, al estar tan mal ecualizadas las voces, suena delante de todo, en vez de bajarle el audio para que suene el pedal, para que suene la melodía principal. Tanto a los agudos de Belinda como a la otra nota sostenida, que no sé cuál de las cuatro la hace, eso tendría que haber quedado detrás. Si pasa de tu dolor, si te encuentras muerta en vida, si Aquí, ahora va a empezar el agudo de Belinda y verás lo que pasa. huyes de la verdad, sabiendo que ya sí existe. Si no Es un adorno, está allí, pero está detrás. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que están cantando ellas, el mensaje que están dando. Entonces, tú ves en la escena también que Belinda continúa cantando con sus compañeras. En el caso de la voz en vivo, Belinda ha hecho su agudo en mesa de sonido, han determinado que las voces estuvieran todas al mismo nivel. Entonces la voz de Belinda pues se escucha muy mucho, pero es un problema ahí de ecualización de la mesa de sonido. Punto, no hay más. puedes salvar, si la esperanza perdiste. ¿Ves que está muy escondida ahí? Tú te das cuenta que es Belinda, obviamente, la estás escuchando y te das cuenta, pero no es lo principal, es un relleno. No merece tu amor. ¡Espectacular! Terminan todas a capela, se acaba la armonía y terminan completamente al unísono para seguir con la escena, ¿no? ¿Belinda puede hacer los agudos en vivo y en directo? Por supuesto que puede hacer los agudos en vivo y en directo porque está dentro de su tesitura. Ella tiene una voz muy aguda y muy delgada, por lo tanto no hay duda alguna que ella puede hacer esas tonalidades. No me cabe la menor duda que, aunque tuviera una pista de soporte con algo grabado detrás, el micrófono está abierto y el agudo está presente porque el micrófono está abierto. Esto es así, porque en la grabación el agudo está muy detrás, demasiado detrás. Por lo tanto, tuvo que decidirse o cantar la línea melódica que tenía con sus compañeras o hacer el agudo en esa parte. Ha optado por hacer el agudo en esa parte y si no fuera por las dificultades de audio que tenían, hubiera sonado exactamente igual que en la versión de estudio o por lo menos muy parecida. Hoy en día, chicos, todo esto de agregar delay o de poner autotune o de hacer virguerías con el sonido, esto se puede hacer en vivo y en directo. Es decir, que si hubieran querido poner un delay en el micrófono de Mariana para repetir el
para repetir eso, lo hubieran podido hacer. Esto podría haber quedado mejor y podría haber tenido una solución totalmente posible a nivel sonido para que no se escuchara ese silencio tan feo que ha quedado allí, ¿no? Pero bueno, las chicas, ¿qué les puedo decir? Yo estoy enganchada, es maravillosa la serie, la voy a volver a mirar porque estoy segura que me han quedado un montón de detalles por ver y también estoy deseando ver la obra en vivo y en directo porque me ha enganchado, ¿eh? Me ha enganchado totalmente y aquí en España también la estamos mirando, que sepan chicos, también está llamando mucho la atención, así que un éxito total ha sido Mentiras la serie y espero que siga creciendo ese éxito y les deseo a todas las chicas pues muchos éxitos más, sobre todo gracias a Diana Bobbio porque me ha escrito y me ha agradecido las reviews que le estamos haciendo a Mentiras. Gracias por tus palabras, Diana, de afecto, de cariño. Felicidades a todos por este éxito tan rotundo de Mentiras la serie, que la verdad es que nos está gustando mucho. Ya lo sabes, mira mucho este vídeo que si llegamos a las 100.000 views, continuamos analizando Mentiras la serie. ¡Mua!